FM 89.1, Radio Universidad. Como anticipábamos hace un ratito nada más aquí en Lo que Mueve, hay un tema que hemos tocado en diversas oportunidades. Hablamos de tipos de violencias, de modalidades de violencias y la cuestión de la violencia, sobre todo por razones de género y en entornos digitales, es algo que hemos tocado en distintas oportunidades. Hemos hablado con referentes del derecho, ¿no? Referentes y referentas del derecho que trataban de insertar esto como también una forma de violencia que sufren las mujeres por sobre todas las cosas, ¿no? Los varones también, no estamos diciendo que no sufran este tipo de violencias, pero sí hay una forma de violencia de género muy particular que se da en estos entornos. No estamos diciendo que son entornos violentos, ¿sí? Sino que simplemente están atravesados como el resto de los entornos por situaciones de violencia también. Sabemos que hay un proyecto, ya lo habíamos anticipado, un proyecto sobre violencia digital, vamos a resumirlo de esta manera, y que viene prosperando, con algunas objeciones en algunos casos. Para ampliar este tema tenemos en línea a Cristina López Valverde, ella es senadora nacional del Frente de Todos por San Juan, y vamos a ver en qué estado está este proyecto que sabemos que por lo pronto va a continuar tratándose tras las elecciones legislativas que tendremos este próximo domingo. ¿Qué tal, Cristina? María te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes, María, un gusto estar en contacto con ustedes a la distancia, ¿no? Son muchos los kilómetros, pero creo que toda esta temática vale la pena abordarlo más allá de la distancia que nos separa. Por supuesto, y pensar los entornos digitales como entornos que achican distancias, ¿no? Que han permitido, la virtualidad ha permitido continuar con la educación en este contexto, permite el trabajo a distancia, permite muchas cosas positivas, ¿no es totalmente, cierto? pero aparece la violencia también. Algunas cosas que se dan en la realidad, que le llamamos nosotros la realidad de todos los días. Y en la realidad, bueno, hay situaciones, así como hay situaciones de empatía, de compromiso, de solidaridad, también encontramos situaciones violentas que se reproducen en los medios digitales. La propuesta nuestra toca el artículo 6 de la ley 26.485, que es la de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en un inciso, e incorporamos dentro de las modalidades, que las modalidades se entiende por modalidades las formas en las que la violencia puede expresarse. Entendemos entonces que era necesario incorporar a esta ley, que ya tiene varios años, que ha sido una ley, y es una ley muy importante porque nos abre el panorama de distintos tipos de violencia, las modalidades, cómo actuar. Es una ley muy importante, pero veíamos que se había quedado tal vez un poquito atrás en cuanto no contemplaba lo que uno resumidamente llama violencia digital, no porque lo digital sea violento en sí mismo, pero se reproduce y tiene ciertas características lo digital, como la viralización y todo, que hacen que esa violencia, bueno, en segundos llegue de un extremo al otro del espacio, ¿no? Del espacio digital. O del mundo virtual. Básicamente, entonces, incorporamos esta violencia digital y en función, bueno, que son los mensajes, obviamente, que tienen una fuerte carga de violencia hacia las mujeres, también puede ser hacia los hombres, como os decía, pero generalmente se llama de género cuando es del hombre hacia la mujer, por una cuestión de que hay una estructura, que hay un patriarcado muy fuertemente instalado, aunque obviamente lo vamos erosionando de a poquito con la lucha que las mujeres llevamos. Totalmente, yo me refería a que los hombres también. Yo me refería a que los hombres sufren, por supuesto. Sí, me decía que los hombres también a veces sufren determinados tipos de violencias en entornos digitales, pero no son violencias por razones de género, ¿no? Claro, sí, porque bueno, ellos siguen teniendo como una estructura que en algunos aspectos los favorece, digamos, sería muy profundo de hablar, por eso es que no se les llama de género, pero no están exentos de este tipo de violencia. Entonces decíamos que entendíamos por violencia digital todo mensaje que atente contra la dignidad, contra la intimidad, contra la integridad, en este caso de la mujer,
a través de las TIC, entendiendo y definiendo las TIC en los términos que lo define la ley 27.078, que es la de Argentina Digital. Bien, así como se incorporó en otra oportunidad también la violencia política, ¿no? A esta ley 26.485, ¿no? Bueno, en este caso lo que se busca es que se incorpore también esta modalidad, ¿no? Así es. Pensamos, si bien se contempla la mediática, que nos parece que está muy bien definida, pensábamos que hacía falta agregarle esto, porque si uno se pone a ver desde un aspecto, a hacer una lectura fina, por más que el medio masivo utilice las plataformas, nunca es lo mismo que las plataformas en sí mismas, ¿no es cierto? Los medios digitales, el WhatsApp, el Face, tienen una rapidez, una concisión en sus mensajes, son cortos, entonces prolifera y llegan a todos lados. Y de pronto una mujer se puede ver afectada. Totalmente, además quienes ejercen esa violencia, ¿no? Porque en general cuando hablamos de la modalidad de violencia mediática, quienes la ejercen son personas que trabajan en los medios de comunicación. En cambio, cuando tiene que ver con la salud, con la violencia en entornos digitales, puede ser cualquier ciudadano, ¿no? Puede ser cualquier ciudadano y cualquiera los reproduce y cualquiera agrega más cosas, no se puede manejar una vez que se empieza a violentar. Y la mediática, yo creo que, saliéndome un poquito del tema, ha dado muy buen resultado. Sí. Hay obviamente un observatorio y uno ve cómo en las publicidades, como en los noticieros, la gente ya cuida su lenguaje, no cuida, creo que va cambiando la mirada, esa es la palabra precisa, e incluso en las series, con todo lo que tiene que ver la diversidad. Sí. ¿No es cierto? Y que la cuiden también está bueno, porque hay como una introspección, hay un hecho ahí de conciencia que, aunque hay gente que no apoye, que hable de ideología de género en lugar de perspectiva de género y demás, si se cuidan es porque hay algo que saben que están haciendo mal, ¿no? Sí, yo diría que se va tomando conciencia y uno nos vamos exigiendo a los otros y unos vamos despertando, entre nosotros nos vamos despertando, entre nosotras mismas. Sí. Yo que soy una mujer, no soy una chica, una milenia, con el transcurso del tiempo uno va descubriendo cosas que antes no las veíamos, a veces teníamos como anteojeras. Sí, así que me parece muy interesante trabajar en todos estos temas. Este proyecto en particular ha sido objeto de estudio hemos consultado a nivel de asesores, se ha consultado a gente especialista en el tema de la Universidad de La Plata, de Tucumán, de la UBA, y hubo algunas modificaciones con las cuales yo acuerdo perfectamente, porque uno tiende a caer en los ejemplos más que en una definición, y por suerte hemos llegado a una definición lo suficientemente operativa y lo suficientemente abarcativa para contemplar las distintas formas o los distintos casos de violencia de género, como es el chantaje, la extorsión, el acoso, el hostigamiento, el sexting, el sextorsión, que tienen sus nombres. Porque en un principio, yo como autora, tengo que ser sincera, me vi tentada a trabajar con un ejemplo que es el más extremo, que es cuando se viralizan imágenes de escenas íntimas, sí, obviamente con connotaciones muy fuertemente sexuales, sin el consentimiento de una persona. Eso es tremendo. Sí, es gravísimo. Es el caso más extremo. Es un ¿cierto? atentado contra la dignidad que en algunos casos... contra la intimidad, la integridad de la persona. El buen nombre, porque después empiezan a agregar cosas, no queda tal cual, sino se suma. Sí. Así que me parece que a nivel de asesores se ha hecho un muy buen trabajo con el Consejo de Expertos. Ahora esperaremos después de las elecciones si se trata a nivel de comisión, y después la media sanción del Senado, si todo va bien, y después la media de diputados. Es un proceso, las leyes tienen ese proceso que es lento y está bien, porque son las que nos rigen después en la vida cotidiana y tienen que, cuanto más un juez la miren, cuanto más gente reflexiona al respecto, más acorde con la realidad, porque la ley no tiene que estar alejada de la realidad, tiene que servirnos como un elemento cotidiano para poder vivir mejor, para defendernos, para poder denunciar, en este caso, situaciones de ese tipo. Totalmente, Cristina, y con lo complejo además que es regular sobre Internet, ¿no? Que sabemos que a nivel mundial
hay debates enormes sobre qué regulamos, qué no. Acá, bueno, hay cuestiones que tienen que ver con la violencia de género, con la dignidad y demás, y es donde menos obstáculos hay, pero es difícil de controlar después también. Es muy difícil, es muy difícil. Lo importante es cuando uno es objeto de una situación violenta, no bloquear, de manera tal que una vez que se ponga la denuncia se puede, porque si uno bloquea y nomás se pueden dar cuenta y después no encontramos más, tanto en este caso como en el grooming, que también yo trabajé, salió un proyecto integrado sobre el grooming, que es una situación en la que se enfrentan más bien niños y jóvenes o adolescentes, ¿no? Y que puede tener finales, ya el hecho de ser objeto del grooming es un hostigamiento permanente y puede terminar en cosas muy terribles como el abuso, la trata de personas. Digo, son una serie de delitos. El grooming está contemplado en el Código Penal, y en el Código Penal, a partir también del trabajo de 2 senadoras, Ledesma y Elías de Pérez, de colores políticos distintos, pero en esto, bueno, hay cosas en las que hay que ponerse de acuerdo, más allá del color político. Sí, Elías de Pérez también está acompañando este proyecto, ¿verdad? También, sí. Ellas lograron incorporar en el Código Penal, no sé si habrá salido en diputados, pero a nivel de Senado se aprobó, el caso más extremo, que te digo yo, con multas y con años de pena. Ahora, Cristina, en cuanto a la modalidad, ¿no?, de violencia en entornos digitales, también lo que observamos en las redes sociales, sobre todo Twitter, ¿no?, donde hay muchas mujeres que se desempeñan en algún rol público, colegas, periodistas, mujeres como vos que están en la política también, ¿no? Esos ataques coordinados, ¿no?, que reciben las mujeres. Y ya son como campañas esas, ¿no? Digitales, ya no es venganza de la pareja ni de nada, eso ya son como campañas muy digitales. Y no deja de ser, hay una cuestión de género también. Y no deja de ser violencia de género también, porque no es el mismo ataque que reciben los varones que se dedican en los mismos ámbitos, ¿no? Desde ya. Esas amenazas con connotaciones sexuales, no quiero imaginarme el nivel de los mensajes que reciben de manera privada y las fotografías que les envían y demás, que muchas mujeres denuncian a través de las redes sociales también, ¿no? ¿Este proyecto también contempla ese tipo de violencia? Sí, todo lo que sean mensajes que atenten contra la integridad y el bienestar de la mujer son violentos. Un mensaje donde se habla de la mujer mal por el hecho de ser mujer. Ahora, si esa mujer fue sujeto de un accionar, dudoso, también hay otros medios y no necesariamente hay que hacer una campaña, pero mira, el ejemplo más cercano es cuánta gente fue a visitar al presidente en época de pandemia, porque, el presidente tenía que seguir gobernando, y sin embargo se detuvieron mucho en la visita de una mujer, una actriz, no así de otros. Y además la sugerencia sobre qué es lo que iban a hacer estas mujeres ahí, ¿no? Sí, también fue tremendo cuando era por una cuestión de su corporación, de su grupo de actores. Ese es un ejemplo, viste, que no tienen que ver con la pornografía ni con escenas íntimas, pero tiene que ver mucho con la mirada que hay sobre la mujer y todas las dudas que se ponen sobre la mujer ante un comportamiento que puede ser de la misma manera que el de un varón. Esas son raíces y que venimos arrastrando, pero se van debilitando, hace falta tiempo, buena legislación, que se aplique la legislación, que las mujeres se animen también a denunciar, y mira, las estadísticas, todos sabemos que lo que es violencia intrafamiliar aumentó en la época de la pandemia, pero también la digital aumentó, se triplicó. Sí, seguramente. Y después de esto, las mujeres quedan como muy inhibidas a expresarse en las redes, porque te he dado algunos ejemplos, pero está el otro, el que dame la contraseña, le sigue, le controlas los mensajes, ¿por qué le pusiste like o me gusta a fulano, mengano? Entonces, esas son cosas como uno cree que son menores, pero son permanentes, cotidianas, y terminan bajando la autoestima de la mujer, silenciando sus opiniones menos en también, el mundo ¿no? virtual, porque también vivimos en el mundo virtual, ¿no? Sí. Y hay un retraimiento de las mujeres a expresarse cuando lo que queremos es justamente la multiplicidad de voces.
Sí, silenciando también las opiniones, las militancias, ¿no? Muchas mujeres han dejado de militar a través de las redes sociales, que es una forma de expresarse también y de sumarse a diversas campañas para visibilizar cuestiones que tienen que ver muchas veces con lo que nos pasa a las mujeres y a las diversidades y demás, y han dejado de hacerlo por las amenazas, por el acoso y demás. Bueno, entonces está muy bueno que se contemple este tipo de violencia, que es una violencia más que se da en un ámbito tan difícil y tan complejo. Difícil, ¿Cuáles son las relativamente expectativas? nuevo, Sí. pero y las expectativas es que se logre esta modalidad que yo incorporo a formar parte de la ley, porque me parece que también la moderniza. Todos sabemos que lo mediático no es igual que lo digital. Totalmente. Hay cuestiones técnicas distintas y la rapidez y todo lo demás. Así que me parece que pone a la ley la encuadra en los tiempos reales en los que vivimos, y la expectativa es que se convierta obviamente en ley esta modificación a esta ley ya, porque es una modificación o un agregado, digamos, a una ley que ya ha sido aprobada, creo, en el 2009, y que se aplique y que todos la conozcamos y que todos sepamos que también existe, no necesariamente nos tienen que dar un cachetón, no nos tienen que pegar para decir que somos violentadas, sino que también a través de las redes podemos ser violentadas con consecuencias también importantes, porque que no tengas ganas de expresarse, que te inhiban en tu libertad de expresión, no me parece cosa menor. Cristina, muchísimas gracias por esta charla. Antes de despedirnos, se están preparando para el cierre de campaña por el Frente de Todos allá en la provincia. ¿Cómo será esto? ¿A qué hora se reúnen? A las 9, justamente yo vivo en un distrito, en un departamento, se llaman así acá, la división política de la provincia, que es Albardón, y bueno, hoy se hace el cierre de campaña con todos los candidatos, con todos los compañeros y compañeras que nos han venido siguiendo, y la expectativa es, no fue bien, digo, en las pasos, y la expectativa ahora es superar esa distancia que nos separó sobre todo de Juntos por el Cambio. Está muy polarizado entre esos dos movimientos, digamos, entre esos dos partidos o coaliciones. Así que bueno, con mucho entusiasmo, con expectativas para el domingo, y que no volvamos al pasado, ya conocemos el pasado. Ya lo conocemos. Bueno, por más participación de quienes incorporan derechos de las mujeres y de las personas más vulnerables. Y ser conscientes que han sido 2 años de pandemia, que ha minorado muchísimo, ojalá siga así, pero aún está presente. Y cuando uno está enfermo es muy difícil trabajar. Totalmente. Digo, lo miremos en el caso individual. Esta sociedad ha estado enferma, ha estado de duelo, y es difícil recuperarse. Entonces yo creo que la solución no está en volver al pasado, porque del pasado uno puede sacar experiencias, pero repetirlo no. Así que bueno, pero no quiero entrar en el meollo de la campaña. Se entiende perfectamente que la sociedad ha estado enferma, pero hay golpes que pueden ser mortales y esperemos no recibirlos. Cristina, muchísimas gracias. Hay que mirar hacia adelante con mucha fe, con mucha unión, muy organizados en lo que es el trabajo, la solidaridad. Es la forma en la que vamos a salir y fortalecer el gobierno. Un abrazo, Cristina. Hasta la próxima. Igualmente, un gusto. Dialogábamos con Cristina López Valverde, senadora nacional por el Frente de Todos, por la provincia de San Juan. Desde allí nos hablaba Cristina, preparándose también, ¿no? Hoy hay muchos cierres de campaña aquí en la provincia de Buenos Aires. Vamos a tener la cobertura a través de Mauro Jardón, seguramente en Entre Tanta Gente para tener la información. Con Cristina particularmente hablábamos del tratamiento del proyecto para modificar la ley 26.485 para incorporar la violencia en entornos digitales como otra modalidad de violencia, ¿no? Que se va a estar sumando a otras que ya existen, donde están los tipos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, y las modalidades, ¿no? De violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, la obstétrica, la mediática. Recordemos que hubo una modificación, se ha incorporado la violencia política, y la idea también es incorporar la violencia digital en el marco de la violencia por razones de género.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.